por favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas, hermanos, capítulo 5. Vamos a leer del 7 al 15. Gálatas nos corresponde hoy, Dios mediante, capítulo 5, versículos 7 al 15. Confiando en Dios, lo terminamos. Y si no, pues lo dividimos en dos partes, no hay problema. Dice la palabra del Señor, y ustedes pueden seguir con sus vistas. Empecemos desde el 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Antes de orar, mis hermanos, hasta ahora, en el capítulo 5, versículos 1 al 12, solamente un sumario, no hemos visto algunos de ellos, pero está hablando de una defensa real y sólida de la libertad cristiana. ¿De acuerdo? Solo es un anticipo. Pero del 13 al 15 va a hablar de aquellos que defienden tanto la libertad cristiana que abusan de la libertad cristiana. Y hoy vamos a tomar en esos dos términos. Vamos a orar y pedir al Señor su guía en esta mañana. Amado Dios y Padre Santo, Señor, estoy plenamente convencido que si tú, oh Dios eterno y soberano, no estás en medio de nosotros, solo serán palabras al aire, Señor. Pero si tú, Santo Espíritu, estás con nosotros y nos ablandas el corazón y nos martillas y humillas nuestras necias justificaciones y nos mueves a la cruz de Cristo a pedir perdón, entonces el sermón será una bendición. Porque es tu palabra, Señor, es tu mensaje. Así que yo ruego, Señor, como veíamos ayer con los hermanos de la Escuela de Predicadores, que nos permita ser fiel al texto. Pero también te ruego que le des discernimiento y sabiduría a tu iglesia. Porque si este hombre que habla comete error, ellos puedan acercarse. Porque al fin y al cabo, Señor, quien predica y quien escucha solo son hombres. Y nuestra confianza está en el poder de tu suficiente palabra, tu suficiente evangelio, tu suficiente gracia para moldearnos. Así que, Señor, háblanos hoy, bendícenos hoy y sobre todo, Señor, límpianos y moldéanos a la estatura de Cristo. Amén. Mis hermanos, como les venía diciendo, es muy interesante porque capítulos 1, 2, 3 y 4 de Gálatas, el apóstol Pablo está haciendo una defensa poderosa de todo sentido del evangelio. Y lo que lo ha defendido hasta ahora ha sido de esa mezcla entre fe y obras, o Cristo más obras, que ustedes y yo conocemos como legalismo. Pero a veces el legalismo es muy mal entendido. El legalismo es una línea tan delgada que puede ser, vamos a verlo, vamos a ponerlo en estos términos. ¿Qué no es legalismo? ¿Qué no es legalismo? Si una persona aquí sentada se conoce a sí mismo, sabe sus luchas, sus debilidades, y esa persona toma medidas para cuidar su bienestar espiritual y su vida de santidad, no es legalismo. Se está cuidando a sí mismo. Toma normas y toma medidas para cuidar su alma. Nunca alguien así debemos llamarle legalista. De acuerdo, la Biblia dice en 1 Corintios 7:1, no lo busquen. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso no es legalismo. Pero si este hermano toma estas medidas y el próximo domingo viene y las quiere imponer a todos, ya algo bueno que es para él, y lo quiere imponer a los demás, eso es legalismo. ¿Comprenden? Entonces, miren la línea tan delgada de cómo algo puede ser bueno y automáticamente puede convertirse en algo dañino y desastroso. Otra cosa que no es legalismo es cuando un hermano o hermana toma la ley moral de Dios o los mandamientos de Dios muy en serio. Le gustan, le apasionan, le fascinan, y quiero que me acompañen al Salmo 119 hablando de esto. Salmo 119, 44. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la ley de Dios? De Dios. ¿Lo tienen? Salmo 119, 44. Dice la palabra de Dios, el salmista: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y lo interesante del versículo 45 dice: y andaré en libertad, porque ¿qué? Busqué tus mandamientos, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales ¿qué? He amado. Entonces, cuando a veces se habla de la ley moral de Dios, muchos creemos que es una camisa de fuerza. Al contrario, la ley de Dios en un creyente es para vivir en libertad, conforme a su voluntad. Es como unos límites que Dios nos traza en la vida cristiana y dice: mira, entre estos límites eres libre, pero te pasas de ahí y vamos a tener problemas, ya sea legalismo o libertinaje, como vamos a ver. Entonces, un hermano puede amar tanto la ley moral de Dios, pero de pronto se le va a sus manos, perdón la expresión, y entonces diga: me siento salvo porque guardo los mandamientos. Entonces, una buena cosa, que es amar la ley de Dios, se puede convertir en una mala cosa cuando tú crees que guardando la ley de Dios eres salvo. Entonces, yo no sé si se fijen que una cosa buena y una cosa mala es una línea en donde solamente ustedes y el Señor saben si están en esos caminos. Y déjenme ponerles un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo con el matrimonio. Entonces, maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Eso dice la Biblia, es un mandamiento. Hasta ahí estamos bien y es nuestro deber delante del santo Dios como creyentes obedecer. Eso dice la Biblia. Pero si yo cojo ese mandamiento y yo me siento salvo por la forma como ama a mi esposa, ya ese mandamiento pasó de ser una bendición a mi vida a convertirse en un Gálatas, en una maldición, porque estoy confiando en algo para asegurar mi salvación. ¿Me comprenden eso? Yo tengo que obedecer. Pero si basado en ese mandato yo me siento salvo, ahí hay un problema. ¿Es claro? Otra cosa. El otro problema del legalismo es que, mire, yo amo tanto a mi esposa y la hago tan bien que Dios me tiene que bendecir. Dios me ama tanto como yo amo a mi esposa. No. Porque si ustedes guardan este mandamiento de amar a su esposa para que Dios les bendiga más, es legalismo. Ahora, deben hacer un ejercicio. Ustedes están diciendo: pastor, gracias a Dios yo no tengo nada que ver con eso. ¿Sí o no? Les voy a mostrar que sí. Porque una cosa es el legalismo y otra cosa son los frutos reales del legalismo. Hermanos, ¿su esposa es un don de Dios? ¿Es un regalo? Wilder, ¿es un regalo? ¿Es un don de Dios? ¿Tu esposa te la merecías, Hugo? Sí, es un regalo. Ok. Pero a veces hemos cogido ese regalo y ese don de Dios y decimos: Señor, esta no es la esposa que yo me merezco. Señor, la verdad, yo me merezco una esposa mejor. Yo tengo un compromiso tan alto delante de ti, Señor, que de verdad yo no entiendo por qué esta mujer no es como tú. Y ¿eso es legalismo? Porque entonces el legalismo te está diciendo: tú sí te portas bien y mereces una mujer mejor. Eso es legalismo. ¿Han pasado por esas aguas? ¿Han pasado por esas aguas que se sienten mejor que sus hijos, que su esposo, que otro hermano? Ese es fruto del legalismo. El otro fruto del legalismo es, perdón, se me fue. Estoy haciendo viejo. Ya. Entonces, cuando menosprecias a tu pareja, aún por cosas reales, aún por cosas de verdad que son difíciles, si desprecias a tu pareja, es también el fruto del legalismo. Es decir, hermanos,
El legalismo, si me permiten, es un jardín donde el legalismo es la maleza crece facilito. Todos ustedes y yo tenemos un legalista por dentro listo a salir. Y el único antídoto para ese legalismo, ¿cómo se llama? Evangelio. Ahora, ¿cada cuánto se necesita ese evangelio? Todos los días. El día, escúchenme bien, el día que el evangelio no sea una realidad en sus vidas, ese día van a maltratar a su esposa, a sus hijos o su esposa a ustedes. Pastor, usted está exagerando. No. Porque hemos insistido tanto en el evangelio, en la necesidad diaria del evangelio, porque el evangelio te dice a ti en tu cara, eres débil, no eres todopoderoso, eres muy débil y separado de Dios, nada puedes hacer. Pero cuando tú crees que separado de Dios puedes hacer, entonces eres mejor que los demás y empiezas a tener problemas. Y tal vez tú dices, pastor, no, por ahí no funciona la cosa. Ustedes han recibido bendiciones de Dios y han llegado a pensar, Señor, te estabas demorando. Yo no sé por qué, pero ya era justo y necesario que respondieras a esta vida de meritocracia que llevo delante tuyo. No se habla de esa forma. Y usted dice, no es así. Pero ¿qué pasa cuando Dios no bendice como tú quieres? Señor, ¿por qué me has dado la espalda? ¿Te di la espalda? ¿De verdad te di la espalda porque no te bendije conforme a tus obras? Entonces, el legalismo, hermanos, es una realidad que todo el tiempo está ahí. El evangelio te dice esto. El evangelio me mueve a la obediencia porque ya soy aceptado por Dios. ¿Es comprensible eso? El evangelio me lleva a obedecer porque ya soy muy amado y muy aceptado en Cristo. El legalismo me dice, tú primero tienes que obedecer para que Dios te ame y te acepte. Miren, en el evangelio la aceptación de Dios viene primero y la obediencia viene después. ¿Es claro? En el legalismo es todo lo contrario. La obediencia viene primero y la aceptación de Dios después. Ahora, no solamente la aceptación delante de Dios, sino delante de los hombres. Por eso nos levantamos a veces fuertemente en creer que yo no me merezco la esposa que tengo, ni el hijo que tengo, ni la iglesia en donde estoy. No. Si tú estás en Cristo hoy, ¿es por qué? Por gracia. Si tú caminas y eres un hombre obediente, por gracia. Esa misma gracia que te salvó cuando estabas muerto en delitos y pecados, es la misma gracia que necesitas hoy para caminar. Cada regalo, cada bendición de Dios es un regalo de gracia. Cuando ustedes y yo cambiamos el chip y creemos que nos lo merecemos, pasamos de gracia a gloriarnos en nuestras obras. Hermanos, ¿por qué insisto tanto en esto? Porque el Señor solo da una opción de gloriarse en la Biblia. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Y un descuido del evangelio real, uno termina gloriándose en uno mismo y pisoteando al que está a su lado. Y si ustedes dicen, pastor, eso no pasa conmigo, entonces no tienen ni idea. Porque el legalismo es algo que está listo, siempre, ahí, a flor de piel, todo el tiempo. Pero el evangelio es el antídoto. Por favor, vayan a 1 Corintios para terminar la introducción, 15:9. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Y ese es un versículo que una hermana esta semana me lo regaló. Entonces aquí viene. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. ¿Lo tienen? Escuchen bien, hermanos. Dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Es decir, Pablo como persona, él está hablando seriamente, mire, yo no soy digno de ser apóstol. O sea, no tengo el más mínimo atributo para llegar a ese título. Es más, merezco todo lo contrario, porque lo que hice fue perseguir la iglesia de Dios. Pero el versículo 10, ¿cómo empieza? Pero, escuchen, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gente dirá amén. Y su gracia, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, la gracia que Dios me dio no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no se enorgullece. ¿Qué dice? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Miren, hermanos, déjenme insistir en esto, pero cuando empezamos a vanagloriarnos, nos olvidamos de que fue por gracia que estás haciendo lo que estás haciendo y te estás enorgulleciendo de algo que no es tuyo.
y nos jactamos de algo que no hemos ganado ni recibido por nuestras obras. Es un don de Dios. Entonces dice Pablo, miren, yo trabajo más que todos los apóstoles. No. Pero si he trabajado más que todos los apóstoles, ¿es por qué? Por gracia, no más. No más. Hay una obra nuestra en donde algunos hermanos están teniendo luchas muy fuertes porque la gente llega tarde, porque los hermanos no hacen el aseo de la congregación y empiezan esas peleas. Y entonces han tomado el púlpito para echar indirectos. Entonces yo les decía, hermanos, si ustedes llegan temprano, ¿cuál es su motivación? ¿De dónde viene esa fuente tan increíble de llegar temprano? De la gracia de Dios. Entonces, si un hermano llega tarde, bueno, ese hermano, permíteme hablar según el texto. Señor, yo te ruego que bendigas con más gracias, hermano, para que aproveche los medios de gracia y te dé gloria y honra. Pero cuando yo me olvido que es un asunto de gracia y se vuelve un asunto de obras, ¿qué vamos a hacer con los hermanitos que llegan tarde? De verdad, son una vergüenza. No, yo no llego tarde porque Dios es bueno y porque su misericordia está conmigo y su gracia me asiste. Si no, hace rato hubiera, llegué tarde. Estaba en la hora en Jamundi. Entonces, tu obediencia, escuchen bien, su servicio, su compromiso viene de la gracia de Dios. ¿Y la gloria es de quién? De Dios. Entonces, si yo sé que esa gracia viene del Señor, el evangelio me ayuda a recordarlo todos los días. Todos los días. Estoy vivo por gracia. Dios me salvó sin yo merecerlo y hoy me bendice sin yo merecerlo. Hoy me da pan por su infinita gracia. Todo es un asunto de bendición del Señor y el evangelio te permite mantenerte pianito. El evangelio te mantenerte recordando que es por gracia. Pero pastor, ¿qué hago si el hombre que yo tengo es terrible? Pues ora más, porque tú serías igual o peor si no fuera la gracia de Dios no estuviera contigo. ¿Sí o no? Entonces, somos salvos por gracia, amén. Pero a veces tienen un saborcito que sí soy salvo por gracia, pero yo quiero ser bendecido por obras. O sea, yo quiero la recompensa de Dios. Yo quiero la gloria de los hombres por lo que hago. Piénselo, si fuera así, no estaría yo peleando con mi esposa o con mis hermanos o criticándolos porque hacen y no hacen. Y si ustedes ven en el boletín, estamos yéndonos a orar más, a clamar más a Dios. Hace 8 días no recibimos ningún motivo de oración. Entonces, yo ruego que eso cambie y nos den el placer y el privilegio de interceder por estas peticiones hasta que el Santo Dios le plazca responder en su tiempo y para su gloria. Entonces, la libertad cristiana, ¿en qué consiste? 2 cosas antes de iniciar el sermón en Gálatas 5. Yo soy libre de la culpa, de vivir mi vida de la culpa, porque yo ya soy muy amado y muy aceptado en Cristo. Es decir, yo voy a llegar temprano a la iglesia, no porque el anciano o el pastor me hagan sentir mal, porque eso es culpa. Yo quiero venir temprano porque a Dios le da gloria y yo quiero estar con mi Señor, quiero cantar a mi Señor, lo que ustedes quieran con el Señor. Y lo otro, somos libres de ese incentivo viejo donde muchos de ustedes y yo veníamos, ¿recuerdan? En donde si yo le doy 100, Dios me da 1000, ¿sí? Y hablaba con los hermanos ayer y antier, en donde en otras congregaciones el pastor citaba a las 5 y todos llegaban a las 5 de la mañana. ¿Sí? Y si el pastor citaba una vigilia de 7 a 1 de la mañana, todos ahí. Pero dicen, es que el evangelio y la gracia relajan. Pues yo no escucho eso de Pablo, dice, el evangelio, la gracia me ha hecho trabajar más que todos ellos. Entonces el evangelio no hace daño. Lo que hace daño es que como tú no tienes ningún beneficio de venir temprano, o sea, ¿qué beneficio tengo yo de...? No. ¿Cuál es la única motivación para obedecer ahorita que somos cristianos? ¿Cuál es la única motivación? La gloria de Dios. Sea que Dios te dé o no te dé, Dios es digno de vivir nosotros para su gloria. Entonces, Gálatas 5, vamos a iniciar. Gálatas capítulo 5, versículos 6 y 7. Vamos a mirar qué nos dice el texto de la palabra de Dios hoy. El versículo 6, ya lo vimos, solo lo vamos a leer. Porque en Cristo Jesús, ni una vida sometida a la ley, la circuncisión y rigurosa,
vale algo, ni una vida con una libertad y en muchas cosas vale algo. Lo único que vale es la fe que obra por el amor. El verso 7. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor: vosotros, iglesia de Galacia, corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y hermanos, hay que entender que muchas veces el apóstol Pablo habla la vida cristiana como una carrera, tiene un inicio y tiene un final, como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, la carrera que tenemos por delante. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, en un tiempo, cuando conocieron el evangelio, ustedes corrían ¿qué? Bien. Es decir, estaban en una carrera, llevaban un buen ritmo, tenían enfocado su mente en el Señor y lo obedecían en una cosa tan increíble y corrían bien. Hermanos, es una carrera en donde ¿quién nos dice cuál es ese camino a andar? Dios. Escuchen bien esto. ¿Quién nos estorbó? Vosotros corríais bien para no obedecer ¿qué? A la verdad. Porque en Cristo, como nacidos de nuevo, no solo se nos dan doctrinas para creer, sino se nos dan doctrinas para obedecer. O sea, esa libertad cristiana no es que ya eres salvo y puedes poner tus propios estándares. No, Señor. La palabra de Dios es muy clara. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, pero seguimos la voz del Señor y la voz del Señor está muy claro en su palabra. Ahora dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y es muy interesante porque lo que dice en el griego es algo así. Hay una carrera y alguien hizo esto, se atravesó por la mitad y te dijo, no sigas por este camino, ya no más. Vino a ser un obstáculo, vino a ser una piedra grandísima en donde te quiere llevar por otro camino. Dice, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Lo curioso del caso es que los hermanos de Galacia creen que están firmes en el evangelio, creen que están firmes con el Señor y el Señor les dice, no, ustedes no están firmes conmigo, se están alejando, porque ustedes estaban corriendo bien antes, pero ahorita ¿cómo están corriendo? ¿Cuál sería la? Vosotros corríais bien, ahorita están corriendo mal. Miren, un evangelio pervertido en un poquitico va a hacer daño a cada parte de la vida nuestra. En un poquitico, ahorita van a verlo. Entonces, es lo mismo, Adán y Eva caminaban bien, pero Satanás se atravesó y les dijo otra verdad, otra interpretación de la verdad que ustedes y yo sabemos que es mentira y lo dio por otro camino. Alguien se metió y les estorbó. Alguien se metió y les estorbó y ahora la carrera que ellos llevan no la llevan bien, sino la llevan, va como bajando. Déjenme hacer una aplicación. ¿Ustedes recuerdan cuando llegaron a los pies de Cristo en esa época? ¿Recuerdan esa época que llamamos nosotros el primer amor? En donde asistíamos a todo lo que había en la iglesia, queríamos leer la Biblia todo el tiempo y en las redes sociales evangelio y anunciaba así esa pasión. ¿Recuerdan esa pasión? Ustedes se imaginan que hoy pudiéramos decir, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no seguir en ese camino que iban? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dios cambió? ¿No? ¿El evangelio cambió? Alguien se paró en la mitad o algo se paró en la mitad y no fue obstáculo. Y creímos sus mentiras, ese vigor y esa vigencia que teníamos en la palabra de Dios, en sus asuntos. Permítame un segundo. ¿Estamos corriendo como corríamos al principio? Por favor, cada quien piense. ¿Están viviendo esa vida apasionada que teníamos al principio? Porque yo quiero que ustedes recuerden, el libro de Apocalipsis dice, ustedes son fieles a la doctrina y todo esto, pero tengo contra ustedes que han olvidado su primer amor. Y entonces decimos, sí, pastor, todo cristiano pasa por una luna de miel con el Señor y luego viene una vida normal. No, eso no es lo que dice el Señor. Entonces, todos ustedes y yo teníamos una pasión fuerte, corríamos bien, pero algo nos estorbó para no caminar bien. Ustedes pueden determinar y de verdad, a la luz de sus conciencias, ¿por qué el camino de ustedes y el mío ya
como que se volvió más lento, como que ya no corremos tan bien. Y no es otra razón porque no obedecemos a la verdad, dice la palabra de Dios. Pero es posible que haya estorbos en nuestra vida que tal vez no sean de palabras o personas que enseñen, sino cosas que nos estorben y no nos dejen caminar en pos de la verdad. Pero en el caso de los Gálatas fueron hombres que se metieron. Y el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Vayan al versículo 8, Gálatas 5:8. Ustedes lo pueden leer, pero les voy a decir lo que nos lleva a ese pasaje. Iglesia de Galacia, iglesia de Betania, alguien los interrumpió. Ustedes dejaron de correr bien. ¿Ustedes creen que el camino que están llevando ahorita de un énfasis en las obras para agradar a Dios, un énfasis en las obras para ganar el favor de Dios, los está haciendo más cercanos a Dios? Pero la verdad es que esa perversión del evangelio, ¿qué está haciendo? Los está alejando de Dios. Pero la iglesia de Galacia, ¿de dónde creen ellos que viene el evangelio que están siguiendo? De Dios mismo. Y miren lo que dice Pablo, versículo 8. Esta persuasión, este nuevo mensaje, este obstáculo que llegó a sus vidas, no proviene de aquel que os llama. Este descender en la vida cristiana, ese empezar a correr mal o empezar a correr lento o perezoso, si me permiten hablar de una carrera, esa motivación o ese estorbo no lo trajo el Señor, en el sentido de que no lo trajo para desviarnos. Ustedes, iglesia de Galacia, se creen muy cercanos a Dios por su rigidez a la ley, pero lo único que yo les puedo decir a ustedes, iglesia de Galacia, es que Dios no llevó eso. Ustedes se sienten cerca de Dios, pero la verdad es que están muy lejos de Dios. ¿Por qué? Verso 9. Porque un poco de levadura leuda. Una cosita pequeña. Ahora, si ustedes siguen la imagen que está colocando el apóstol Pablo, dice, el Señor no ha cambiado el mensaje. El evangelio sigue siendo el mismo y la gracia sigue siendo lo mismo. Pero cuando a la gracia se le agregan las obras, podríamos llamarlo levadura, es decir, un énfasis en que yo merezco el favor de Dios y mantener mi salvación por las obras, eso es levadura. ¿Está bien? ¿Vamos bien ahí? Entonces, esa levadura que empieza a hacer con todo, lo leuda. Lo que está diciendo el Señor es que ese descanso en las obras va a empezar a crecer tanto que la gracia va a empezar a quedar prácticamente excluida. Cuando dice un poquito de esa maldad, un poquito de esa perversión, va a contaminar todo. Y lo que va a hacer es, ese leudado va a ser más confiar en las obras cada vez más confiar en la carne. Y luego vamos a decir esto, es que la gracia hace que la gente se relaje. Es que el evangelio hace que la gente tome las cosas no en serio. No, lo que pasa es que tu pensamiento está tan leudado, con malas enseñanzas y malas prácticas, que es más fácil echarle la culpa a la gracia de Dios. Pero ustedes leyeron el apóstol Pablo que por la gracia de Dios ha trabajado más que todos ellos. Entonces, si alguien no le puede decir al apóstol Pablo, Pablo, usted habla mucho de la gracia y por tanto usted es un vago. No, yo corro mi carrera, he puesto los ojos en Jesús. A veces tengo dificultades, pero ahí voy. Pero es por gracia. Un poco de levadura, escuchen, un poco de levadura leuda todo. O sea, esta perversión que empezó como un obstáculo pequeño va a impregnarlo todo. ¿Recuerdan a un hombre que oraba de esta forma? Puesto en pie, oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que hago. Y parece un buen testimonio. Pero Señor, yo te doy gracias porque yo me porto muy bien. No como este miserable publicano. Yo sí ayuno, yo sí aquello, yo sí lo otro. Un mensaje leudado. Cuando la inclinación legalista de las obras, en este caso, empieza a contaminar el evangelio, cada vez va a ganar más terreno. Cada vez va a ganar más y más terreno. Hermanos, una descuido, una no predicación del evangelio a diario va a hacer que cada día más se leude más muchas cosas en sus vidas. Entonces, si
Si yo no soy como los todos esos hombres, si yo no soy ladrón y no soy todas estas cosas, ¿de quién es la gloria? De Dios. ¿Y esto ha sido por qué? ¿Por qué? Por gracia. Pero cuando las obras contaminan y leudan, ya no es por gracia, es por mí. Hermanos, yo sé que esto parece un poco no muy perceptible, pero les aseguro delante del santo Dios que me escucha hoy, un descuido del evangelio los va a hacer como este hombre, o como mujer, todo el tiempo, aún como creyentes. Pero como creyentes tenemos una esperanza, es la esperanza más grande que yo les puedo decir hoy día, como pastor y como hermano y ustedes como ovejas del Señor. Miren Gálatas 5:10. Escuchen bien, Gálatas 5:10. Después de todo esto, si un poco de levadura va a dañarles todo, pero, dice Pablo, verso 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba, llevará la sentencia quien quiera que sea. Déjenme leer esta versión. Dice Pablo, sin embargo, yo tengo la íntima convicción de que el Señor hará que abandones definitivamente ese camino y vuelvas al buen camino, pero el que os perturba tendrá su merecido, sea quien sea. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, todo lo que yo les digo es verdad, pero ¿cuál es mi última confianza? ¿Cuál es la razón de que yo pueda estar tranquilo? Que si Dios empezó una buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. Si Javier Gil se ha desviado del evangelio, Dios lo va a enderezar. Si Javier Gil está por el camino del legalismo, Dios se lo va a quitar, se lo aseguro. A veces con mucho dolor. Entonces dice, yo confío, de verdad, yo tengo puesta la confianza de que Dios, si son de Dios, Dios los va a enderezar. Porque mi confianza está en el Señor. Hermanos, ustedes y yo hemos pasado por desiertos, por dudas, por incertidumbres, por pecados groseros, por dureza de corazón, por alejarnos de las cosas de Dios, por regresar a las cosas de Dios. Y seguimos aquí sentados porque Dios empezó una obra en ti y la va a perfeccionar, a pesar de ti. Eso es gracia. Deberíamos estar feliz de que la gracia de Dios nos sostiene hoy día. Y ya. Mas el que os perturba, escuchen esto, la persona que los inquieta, el que los molesta, el que les causa miedo, el que les trae escándalo, el que los alborota y promueve la confusión, dice el Señor, se las va a ver conmigo. Y me atrevo a tomar esta historia de la Biblia. Están citando, Pablo enseñó sobre la circuncisión y él enseñó sobre la circuncisión. Está la historia de Timoteo, no sé si recuerdan esa historia. El hermano Timoteo es hijo de un griego y de una judía, pero tenía muy buen testimonio en Derbe y en Listra. Entonces el apóstol Pablo dice, este hombre me es útil, pero el apóstol Pablo siempre llegaba a evangelizar ¿a dónde? Casi siempre, a las sinagogas, a los judíos, a todo eso. Este hombre me es necesario a mí para predicar, pero para que sea un misionero efectivo dentro de los judíos es necesario que Timoteo se circuncide, pero por amor a la obra. En ninguna parte, ustedes pueden verlo en Hechos 16 y lo pueden leer en sus casas, en ninguna parte el apóstol Pablo circuncida a Timoteo para que fuere salvo. No, el apóstol Pablo es flexible y yo te voy a circuncidar, Timoteo, para que podamos llegar a más judíos y tu descendencia griega no les haga daño, o no los confunda, o no sea tropiezo. Entonces Timoteo fue circuncidado no para ser salvo, sino para poder servir las misiones en medio de los judíos. Entonces el apóstol Pablo dice, si yo de verdad predico lo que ustedes predican, me hubieran recibido con los brazos abiertos, si hubiéramos hecho fiesta, pero entonces ¿por qué me persiguen? Porque en verdad el mensaje que traigo es totalmente el contrario a ustedes. Porque si de verdad yo sigo predicando como ustedes lo hacen, el tropiezo de la cruz sería quitado. Ahora, ¿qué significa el tropiezo de la cruz? Déjenme contarles algo. Ustedes sabían que los griegos en la época del Señor, en esas más adelante de la crucifixión y la resurrección, algunos griegos paganos colocaban un hombre en una cruz con la cabeza de un burro y decían, solo los burros pueden creer que un Dios va a morir de esa forma. Y no solamente morir de esa forma,
Va a morir de la muerte que es la peor muerte de maldición porque es un escarnio público. Es imposible que el Mesías muera de esa forma. Dice, pues ese Mesías sí murió de esa forma. A ustedes les escandaliza, pero ese es el mensaje que les da vida y vida eterna. Entonces, si yo estoy predicando como ustedes, no tengo necesidad de que me persigan, pero como predico a Cristo como único y suficiente Salvador y que no existe nada más para ser salvo que la gracia de Dios en Cristo Jesús, por eso ustedes me persiguen. Entonces Pablo está diciendo, ustedes me llaman a mí el que perturbo, pero ustedes son los que perturban al pueblo de Dios. Y ustedes, Dios los va a juzgar. Miren el versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Palabras más castizas. Dice, ustedes que hacen tanto énfasis en ser salvos con la circuncisión, háganse un favor y córtense en todo de una vez. Cástrense. No tengan más descendencia. Mutílense. Cuando uno está estudiando, encuentra comentaristas que se avergüenzan de este pasaje y dice que Pablo es una vergüenza en ese pasaje porque no está amando a los enemigos. ¿Ustedes qué piensan? Pablo, la Biblia, tú mismo nos enseñas a amar a los enemigos, pero ¿por qué ahorita mandas a estos hombres a que... ¿Recuerdan esas palabras del Señor? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños y que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. ¿Saben quién dijo esto? El Señor Jesús. ¿Le faltó amor? Y en Mateo 3 que ustedes leyeron, llegan los saduceos y los fariseos al bautismo de Juan el Bautista y Juan el Bautista los saluda con un epítome o con un título preciosísimo, generación de víboras. Hermanos, en la Biblia son estos hombres los que están bajo la condenación de la blasfemia contra el Espíritu Santo, aquellos que conocen la verdad y la tuercen. Nada en la Biblia les ofrece esperanza a estos hombres. Es fuerte eso. El apóstol Pablo, ojalá se mutilen. Ustedes tienen amigos, hermanos, familia, bajo hombres que deberíamos desearles lo mismo. ¿Está bien que hoy nosotros deseemos lo mismo? ¿Qué piensan? Bueno, no voy a decir nombres propios para no, pero deberíamos desear lo mismo. ¿Qué piensan ustedes? Pastor, es muy atrevido de su parte pero se está metiendo con el evangelio, lo están pervirtiendo, están leudando la masa, están estorbando la vida de hermanos, están poniendo cargas que no pueden llevar ni ellos mismos, están destruyendo la fe de muchas personas si es que tienen fe y han nacido de nuevo. Eso debería darnos vergüenza a nosotros de que no nos duela que muchas personas estén siendo engañadas, porque teológicamente vamos a hablar y decir, bueno, Señor, si ellos son hijos de Dios, tú los vas a sacar de allá. Dice, sí, pero yo he determinado sacarlos a través de que tú prediques, de que tú hables. ¿No te duelen? ¿Cómo los destruyen? ¿Cómo los despedazan? O escuchar historias de personas que no cumplen con los 12 que tienen que traer y se quitan la vida en pasto. Esa presión tan fuerte que les ponen. Esta semana, déjeme compartirles un testimonio. Hay una hermana que está asistiendo a una de las congregaciones y se acerca y me dice, pastor, de verdad yo estoy tan feliz en el Señor y tan contento de que me haya traído a la palabra de Dios, estoy muy feliz. Y agarra a llorar. Y hermana, ¿por qué está llorando? Y me dice, no puedo hablar. Y yo, ¿por qué no puedes hablar? Y me dice, ¿usted sabe por qué yo llegué aquí a esta iglesia? Y yo, mi hermana, pues la verdad es una buena pregunta, no sé. Me dice, ese hermano que está ahí me invitó. Y yo, qué bueno por el hermano. Pero ¿usted sabe por qué me invitó? Y yo, no, hermana, ¿por qué te invitó? Dice, porque un día llegué a mi casa, tarde, mi hijo o hija hizo una maldad muy fuerte. Y yo tenía en la cabeza lo que me habían dicho. Si usted ama a su hijo, disciplínelo. Pero nunca le enseñaron cómo. Y de la rabia y de la ira le di una paliza. Entonces llegó al colegio. Bienestar familiar la vio, el colegio, y le quitaron la niña. Lleva 4 meses sin su hija. Entonces llega y dice esto. Dios es tan increíble que permitió esta maldad en mi vida para yo conocerle. Y a veces uno no le cabe en la cabeza que alguien diga eso. Le decía, pero pastor, ya me la van a devolver. Y he aprendido lo que tengo que hacer con mi niña.
Y yo estoy hablando de un ejemplo, y no necesariamente un mal ejemplo de un hombre, pero cuántas enseñanzas cerradas llevan a los hombres y mujeres hoy día a hacer tantas cosas necias, tantos daños en el hogar. Y el apóstol Pablo dice, ojalá se mutilasen. Y nosotros deberíamos tener un corazón en el sentido de darnos vergüenza, de no evangelizar a aquellos que necesitan ser evangelizados, de no hacer misiones en donde no hay lugares donde hay misiones, para llevar este evangelio que nos dio vida y libertad, llevárselo a los demás. Vamos a terminar en esta porción, porque la porción que sigue es en donde dice, ustedes son libres, pero no la libertad para que la usen para la carne. Que el Señor nos ayude, nos haga vivir el evangelio. Y lo que les iba a decir a terminar es, ustedes lo saben, pero déjenme recordárselo. Fuimos salvos cuando perseguíamos a la iglesia del Señor. Éramos el más terrible de los pecadores como Pablo. Dios no vio nada en nosotros. Merecíamos la muerte eterna y no había nada que podamos hacer para ser salvos. Y Dios decidió amarnos. A través del evangelio nos trajeron esta buena noticia. Javier, te amo. Ana Milena, te amo. Jaime, te amo. Señor, ¿cómo me vas a amar? Gracias. Te voy a regalar mi amor. Te voy a regalar mi fe para que puedas creer en mí. Ahora te recibo como un hijo adoptado. La herencia de mi hijo es tu herencia. La justicia de mi hijo ahora es tu justicia. Y la hoja de vida que tú tienes delante mío, Javier, es perfecta y sin mancha. Ahora tú crees eso porque para sellar eso tuve que mandar a mi hijo a la cruz, matarlo y al tercer día resucitarlo. Pero cuando mi hijo resucitó, Javier, lo que quiso decir es, mira, el sacrificio por ti fue acepto. Eso que les acabo de decir, en resumidas, es lo que todos los días necesitan escuchar la familia. Papá, yo necesito gracia para que me vaya bien en el colegio. Sí. Papá, ¿tú necesitas gracia para no gritar a mamá hoy? Sí. Papá, yo necesito gracia para poder obedecer a ti. Sí. Y el evangelio nos recuerda esa necesidad de gracia. Pero descuidar el evangelio es esto. ¿Cuánto llevas en la iglesia? ¿5 años? No pasa nada con usted. Y empezamos a movernos por obras, humillando y maltratando. Por favor, miren Gálatas, el último versículo, el que vamos a leer. Versículo 15. Dice, y esto va a ser tan poderoso, Dios permite. Dice, pero si os mordéis, os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. No voy a explicar qué significa eso, todavía no vamos a verlo, pero eso sucede en un hogar y en una iglesia donde el evangelio es descuidado. Si ustedes creen que conocer intelectualmente el evangelio es suficiente, necesito hablarlo con mi esposa, con mi hijo, sentarme, masticarlo y recordarlo y rogar la gracia que necesito, ella, él, ustedes, vosotros, como quieran, para vivir la vida cristiana. Amén. Vamos a orar.